Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Damos toda gloria, toda honra a Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y Él nos permite un día más poder glorificar su santo nombre, darle gloria y honra a Él. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Sumamente agradecido con el Señor por lo que ha hecho con nosotros. Gloria a Jesús, porque por su misericordia Él nos salvó, nos llamó, nos libertó para que pudiéramos glorificar su santo nombre, para que le diéramos gloria y honra a Él. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Santo es el Cordero inmolado. Gloria a Jesús. En esta preciosa noche queremos hablar un tema precioso, hermoso. Santo es el Señor. Una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura en Cristo. Alabado sea el dulce nombre de Dios, la cual estaremos leyendo el libro 2 de Corintios, su capítulo 5, verso 14 en adelante. Santo es el Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Y siempre le damos la gracia a Dios. Siempre le damos gracias a Dios porque su misericordia es tan grande, mis hermanos. Amigo, tú que me escuchas, la misericordia de Dios es tan grande sobre nosotros que no tenemos con qué pagarle. No hay nada sobre la faz de la tierra que el hombre pueda hacer para pagarle a Dios por lo que hizo por nosotros. Porque cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos permitió a través de Cristo Jesús entrar a su redil. Así que dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, vamos a estar leyendo la palabra. 2 de Corintios, su capítulo 5, verso 14 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por tu inmensa misericordia y por tu palabra. Gloria a Dios, santo es el Señor. La palabra de Dios son buenas, son verdad, son perfectas para la salvación y transformación del hombre. Aquí hemos leído donde el apóstol Pablo está hablando del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra que mientras Cristo estaba en el mundo, era el mismo Dios que andaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Todos sabemos, o la mayoría sabemos por la palabra, que al principio había una conexión perfecta entre el hombre y Dios. Había una conexión perfecta entre el hombre y Dios. Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con el hombre. Adán tenía el dominio y el control de todo lo creado, porque el Señor le dio esa autoridad. Y como Adán en ese tiempo estaba en obediencia, entonces podía ejercer la autoridad del Señor plenamente. Mi alma adora a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Un punto bien importante aquí es que cuando nosotros nos mantenemos en obediencia con el Señor, tenemos autoridad. Ese es un principio para poder tener autoridad sobre las cosas, es mantenerlo en obediencia con el Señor. Y podemos ver que Adán tenía obediencia en el principio. Luego de que Adán desobedeció a Dios comiendo del árbol del cual Dios le dijo que no comieran, entonces Adán fue perdiendo la autoridad. Dice la palabra que Dios ahí le cantó la sentencia, le dio una sentencia, lo sacó del huerto del Edén y le dijo: con el sudor de tu frente te mantendrá. Ya la tierra la cual tú labrabas no te va a dar los frutos. Alabado sea el dulce nombre de Dios. O sea, ahora tú vas a tener que hacer un esfuerzo tremendo para mantenerte.
Esto lo trajo por la desobediencia. Mi alma adora a Dios, aleluya. Pero donde queremos entrar en la reconciliación y en una nueva criatura. Alabado sea Dios. Pero para hablar de reconciliación tenemos que hablar por qué el hombre se apartó de Dios. Cómo el hombre pudo apartarse del Señor. Alabado sea Dios. Y por eso es que decimos que Adán, mientras estaba en obediencia, había una comunión, una coinonía entre Adán y Dios. Luego de que Adán peca, entonces esta desobediencia lo que hace es que lo separa de Dios, porque el pecado, eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. El pecado en la vida del hombre aparta al hombre de Dios. Santo es el Señor. Pero Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo amado a morir por nosotros para que ese parte donde Adán, alabado sea el dulce nombre de Dios, rompió ese lazo que había entre él y Dios. E entonces vino Cristo a través del sacrificio de la cruz del Calvario, entonces volvió y reconcilió al hombre con Dios. Por eso dice la palabra que mientras Jesús estaba en el mundo, era el mismo Dios que estaba en Jesús, reconciliando al hombre consigo mismo. O sea, nos estaba dando la oportunidad a nosotros de volver a reconquistar lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Y esta palabra que hemos leído en el libro de Segunda de Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Escuche esta palabra. Para los que viven ya no vivan para sí. Santo es el Señor. O sea, nosotros los que vivimos a través de Jesucristo, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya yo no vivo para lo que yo quiero hacer. Ya yo vivo para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ya es Dios el que gobierna mi alma. Es el Señor el que debe de mandar en mi vida. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Ya el pasado hay que dejarlo atrás. El pecado tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que tener una transformación luego que llegamos a Jesucristo. El hombre que viene a Cristo empieza a sufrir un cambio. Y ese cambio tiene que ser para bien. Porque si el Señor nos sacó de donde estábamos, era porque Él entendía que en esa condición no podíamos ser salvos. Entonces tenemos que empezar a experimentar este cambio. Y este cambio solamente lo experimentamos a través de la obediencia. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Si estamos en Cristo, tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que tener un nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Alabado sea Dios. Ahí empezamos a manifestar lo que es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros verdaderamente aceptamos al Señor de corazón, lo confesamos con nuestro labio, el Señor empieza a hacer un cambio en nuestra vida. Y es un cambio que se refleja por fuera. Dios empieza a hacer un cambio por dentro. Y aún los que están afuera tienen que ver el cambio que Dios ha hecho en ti. Y ahí entendemos que somos nueva criatura, tenemos una nueva mentalidad. Cuando estamos en los pies de Cristo, tenemos una nueva mentalidad. Ya no tenemos la mentalidad pecaminosa que teníamos antes. O sea, ya no vivimos conforme a la carne, ahora vivimos conforme al Espíritu. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Aleluya. O sea, ya la carne no nos gobierna. Y mire que tenemos una lucha constante contra esa carne. Tenemos una lucha constante con la carne, pero ya la carne no gobierna al creyente. Aquel que ha decidido vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, ya la carne no tiene potestad. Amigo, tú que me escuches en esta preciosa hora, es necesario de que tú empieces a darle la oportunidad a Dios, de que entre a tu corazón, de que te haga una nueva criatura, para que ya esos deseos de la carne, esos deseos pecaminosos, tengan que sujetarse. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Hermano, tú que me escuchas,
Es tiempo que empecemos a manifestar una transformación en nosotros, una transformación, porque ya el Señor hizo el trabajo en nuestra vida. Ahora nos corresponde a nosotros creer que ya Dios hizo el trabajo y vivir conforme a lo que Dios hizo en nuestra vida. Ya no podemos andar igual como andábamos antes. Todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Ya somos una nueva criatura. Las cosas que yo hacía antes no las voy a hacer ahora. Entonces no entendemos cómo es que si venimos a los pies de Cristo, vamos a seguir viviendo la misma vida que vivíamos antes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente, una transformación de parte del Señor. Porque ya Él nos cambió, ya Él nos libertó. Y no importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa la manera de vivir que usted tenía. Después que usted vino a Cristo, entonces Dios hace el trabajo. Por eso Él dice, venid a mí, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a venir al Señor con toda nuestra carga, y Él nos va a transformar, nos va a hacer una nueva criatura. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros, de que ese hombre mortal, ese hombre pecaminoso quede enterrado, alabado sea Dios. De que ese hombre que nos llevaba a hacer las cosas que a Dios no le agradaban, que a Dios no le agradan, entonces ese hombre lo vamos a enterrar de día en día. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Y podemos ver que el mismo apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esto. El apóstol Pablo, la palabra registra que antes de tener el encuentro con Cristo, cuántas cosas no hacía él. Y eso que él hacía creyendo que le estaba haciendo para Dios. Porque él mismo dice que anteriormente él era más celoso de la costumbre de sus padres que del mismo Dios. Porque él entendía que lo que sus padres le habían enseñado, que lo que le habían enseñado en la antigüedad era lo correcto, lo que él estaba haciendo. Y por eso él perseguía a la iglesia. Entonces ahí enlazamos este capítulo, este versículo con el libro de Jeremías. Cuando Jeremías le dice al pueblo, parado en los caminos, y meditar, preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y andaré por ella, y hallaré descanso para vuestras vidas. Pero el pueblo dijo, no, no andaremos. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Tenemos que pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Volver al principio. Eso es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. Vuelvan al principio. Entonces, cuando ustedes vuelvan al principio, pregunten cómo eran las cosas en el principio. Santo es el Señor. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer, volver al principio. ¿Por qué tenemos que volver al principio? Volver a la esencia. Aleluya. Padre, gracias por tu misericordia. ¿Por qué? Porque la esencia se está perdiendo en estos últimos tiempos. Oh, mi alma adora tu gloria, Padre amado. La esencia se está perdiendo en estos últimos tiempos. Supuestamente somos nueva criatura, pero estamos viviendo con nuestra vieja manera de vivir, de caminar, de andar, de comportarnos. Aleluya. Hay tantas cosas, mis hermanos. Hey, Padre, mi alma te adora, Dios de gloria. Padre amado, gracias por tu misericordia. Hay tantas cosas. Oh, Dios amado, Dios de misericordia. Santo es el Señor. Hay tantas cosas, mis hermanos. Que hay personas que quieren servirle a Dios, pero no quieren dejar que Dios haga una transformación. No quieren volver al principio, no quieren que haya un cambio en su vida. Y el apóstol Pablo le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Jeremías le dice, parado en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. El pueblo se había desviado de los caminos del Señor. El pueblo había botado la esencia. ¿Qué está pasando hoy en día? Tenemos la esencia del Señor, tenemos la esencia del Evangelio, tenemos la esencia de la palabra. Aleluya. Y es que hoy en día se ha levantado no sé cuántas cosas. Oh, mi alma adora. Oh, Dios de gloria. Hoy en día se han levantado tantas cosas, tantas situaciones, tantos códigos, tanta ciencia, que estamos perdiendo la esencia. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Hay que volver al principio, hay que volver a la antigüedad.
Anda, Padre amado, Dios mío, mi alma te adora, Dios. Hay que volver al principio, empezar a caminar como antes. La Isacanamán, le canto a Namán, Soquenamán. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver a caminar. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Como caminaron los antiguos en integridad con Dios. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. No perdamos la esencia, mis hermanos. Tenemos que ser una nueva criatura. Las cosas viejas deben de pasar en nosotros, las cosas que eran de la carne, pero tenemos que afincarnos en la esencia. Santo es el Señor. Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Santo es el Señor. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo, pero hay que volver a la esencia. Santo es el Señor. Santo es el Cordero. Aleluya. El apóstol Pablo estaba hablando de reconciliación. Estaba hablando de que el Señor nos dio ese ministerio a nosotros de reconciliar al hombre con Él. Y usted sabe cómo es que vamos a reconciliar al hombre con Dios. No es que nosotros tenemos la autoridad para cambiar a nadie. Es que nosotros vamos a predicar la palabra y a través de esa palabra las almas van a volver a la senda antigua. Entonces no dejemos de predicar el mensaje del Señor. No vamos a retroceder. No vamos a cambiar la palabra. Vamos a predicar la palabra tal y como está. Vamos a decir lo que el Señor ponga en nuestro labio. Alabado sea el dulce nombre de Dios. No podemos confabular con el mundo. Porque de ahí nos sacó el Señor. Y nos sacó para que marquemos la diferencia. Para que demos testimonio de la verdad. Y la verdad de Cristo. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Hay que volver al principio. Tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida. Amigo, tú que me escuchas, es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de permitir que Dios haga cambio en tu vida. Y los cambios del Señor son para bien, no son para mal. Los cambios que Dios hace en la vida del hombre son necesarios para la salvación. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y como Él no quiere que nadie se pierda, entonces Él hace su obra para que el hombre que le crea a Él sea transformado. Dios quiere hacer una transformación en la vida del hombre. Porque ya Cristo viene. Ya Cristo viene a levantar su iglesia. Y es una iglesia que le espera en obediencia y en santidad. No es cualquier iglesia que se va con el Señor. Es aquella que la está esperando. Aquella que volvió al principio. Aquella que volvió a la esencia. Aquella que se dejó transformar por el Señor. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Y por eso está la palabra. Y donde leímos dice que Él murió por todo. Entonces, si Él murió por todo, todos morimos con Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Ya usted y yo no vivimos para nosotros mismos, ya usted y yo vivimos para Cristo. Para hacer su obra, su voluntad, para ser instrumento del Señor. Y como hoy por hoy, lamentablemente, hay personas que están siendo instrumentos de Satanás, que el Señor los reprenda. Personas que están permitiendo que el enemigo use su boca para maldecir, para traicionar, para levantar calumnia, falso testimonio. Santo es el Señor. Ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y si vivimos para el Señor, tenemos que dejarnos usar del Señor. Tenemos que estar como vaso disponible. Pero dice la palabra que en la casa hay vaso de honra y hay vaso de deshonra. ¿Te ha preguntado qué vaso yo soy en la casa del Señor? ¿Te ha preguntado qué instrumento yo soy en la casa del Señor? Tenemos que ser instrumento y vaso de honra, porque tenemos que vivir para Él.
Tenemos que predicar para Él. Tenemos que cantar para Él. Santo es el Señor. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Amigo, Cristo te ama. No quiere que tú te pierdas. Recuerda esto. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente. Amigo, tú que no conoces de Cristo, hay un llamado abierto para ti. En esta misma hora, tú escuchando este mensaje, tú te puedes convertir al Señor y pasar de muerte a vida. Ahí donde tú estás, solamente tienes que levantar tu mano al cielo y repetir conmigo esta oración. Padre, en esta hora vengo ante ti, reconociendo que soy pecador. Por eso ahora te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, con esta sencilla oración, tú puedes pasar de muerte a vida. Dios te bendiga grandemente y seguimos predicando este evangelio